Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 448 de Política a la Mexicana, correspondiente a este sábado 8 de septiembre, mes de la patria, y dentro de 7 días para ser exactos, pues ya estaremos en el día del grito de independencia, el que hace 208 años diera el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, para iniciar esa primera transformación del país, que ya vamos en la cuarta, según López Obrador, su sexenio va a ser la cuarta transformación. La primera fue la independencia, la segunda las leyes de reforma del benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, la tercera la Revolución Mexicana y esta cuarta de Andrés Manuel López Obrador, y a ver, ojalá y en realidad sea tan positiva como las otras y que no se desvirtúe, por supuesto, como se vinieron desvirtuando en cada uno de esos tres casos, el fondo de esas luchas que se establecieron, y para llegar en el caso de la segunda a las reformas del ilustre don Benito Juárez García, que ubicaron a la Iglesia Católica principalmente en su real latitud, dándole a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dentro de 7 días, grito de la independencia a 208 años de distancia. ¿Y hasta dónde quieren llevar el conflicto porril de los porros de la UNAM? ¿Hasta dónde? Porque dicen algunos que es por la víspera de los 50 años de la noche trágica de Tlatelolco, de aquel 2 de octubre de 1968, que no se olvida ni se olvidará jamás, y otros que porque pues ya Morena, la izquierda, es gobierno, va a ser gobierno, pues quieren también ya tener una influencia, un control sobre la máxima casa de estudios de nuestro país y sobre su propia autonomía. Pero nosotros lo vemos por el lado de los intereses que ha habido al mismo interior de la UNAM, con cada uno de los rectores que por ahí han desfilado, a partir con más señaladamente de Javier Barros Sierra, aquel rector del 68 que llevó precisamente al estudiantado a las calles para encabezar aquel movimiento comunista socialista, donde, ya lo hemos dicho, los estudiantes pusieron los muertos y los líderes se llevaron las glorias de las negociaciones con los sucesivos gobiernos en turno desde entonces. Y hoy vemos cosas raras, por ejemplo, como la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, puesta en primera fila para dar todo su apoyo a los universitarios de nuestra máxima casa de estudios nacional. Y por el otro también hay otros grupos radicales que tienen que hacer ellos ahí. Bueno, ¿quién nos manda? ¿Quién nos tolera? Pues la izquierda esa delirante que decíamos, pues quiere ya hoy llevar agua a su molino en todos los frentes habidos y por haber. Y uno de los objetivos principales que tienen es cortarle la cabeza, quitarle el cargo, para que mejor se me explique, al rector actual, Enrique Graue. ¿Cuál es el pecado del rector Graue? Pues haber precisamente destapado esa caja de Pandora, haber destapado esa cloaca de cómo funciona la UNAM a su interior, en la protección a esos grupos porriles, grupos de anarcos, que les hemos dicho cuando las protestas por las reformas estructurales de Peña Nieto, pues jugaron un papel muy, no importante, sino vergonzoso, porque fueron los que hicieron desmanes, daños y en fin, muchas cuestiones. Y entonces denunciamos cómo de la misma UNAM tramitaban sus liberaciones pagando las fianzas. Hay intereses muy fuertes en esto,
Y a ver qué pasa hoy cuando parece todo estar decidido. Ya hay asambleas interdisciplinarias que se están celebrando ahí en ese mismo minado campus de la UNAM, donde no participan no solamente las escuelas, facultades de la UNAM, sino también de otras instituciones privadas incluso, para analizar la problemática del porrismo, el anarquismo que está imperando en esta casa de estudios. Y ya ven los resultados del ataque a unos jovencitos del CCH, del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, que en una marcha pacífica que hacían en los terrenos, en la explanada de la UNAM, fueron agredidos cobardemente y a uno de ellos estuvieron a punto de extirparle el riñón. Afortunadamente la ciencia médica actuó con la prontitud y eficiencia del caso y lo salvaron. Otros pues están lesionados menormente, pero también agredidos, hasta una estudiante, una jovencita, ella también. Entonces le preguntaron, por ejemplo, al ex rector Juan Ramón de la Fuente, que pues está ya proyectado por López Obrador para ser el representante de su gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y le preguntaron qué opinaba del problema. No, pues yo lo único que tengo que decir es que el porrismo presenta a la anti-universidad. Fue todo lo que dijo, porque él también, como todos los demás, incluido José Narro Robles, que fue el anterior rector de Graue, lo mismo han hecho siempre, tolerando a esos grupos subversivos, radicales. En nuestra columna de mañana, que ya está en cebejara.com, recordamos aquel pasaje, recuerdan, de una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que de pronto nos enteramos que había sido lesionada en un campamento de las FARC allá en Colombia, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC, en un ataque del ejército de ese país a un campamento. ¿Y qué creen que hacía ahí esta estudiante de la UNAM? Pues de la UNAM, maestros, proguerrilleros, le gestionaron un permiso para ir a hacer sus investigaciones, sus prácticas sobre la carrera allí en un campamento con las tropas de las FARC. Quedó lesionada gravemente y de ahí por eso trascendió. Entonces, la UNAM, independientemente de que orgullosamente podemos decirlo, es la mejor universidad de Latinoamérica, también ha sido refugio, nido de rabanitos que entienden la educación, cómo generar en el estudiante ideas subversivas para finalmente cerrarles el paso, porque no caben en ningún lado cuando salen a ejercer la profesión y se quedan convertidos en desempleados por esa misma situación. Les lavan el coco prácticamente, y ahí tenemos a mucho, cuánto porro, cuánto anarco. ¿Se acuerdan del famoso Moy, que ahora apareció allá por Morelia dando clases en la Universidad Nicolaita de Morelia? ¿Recuerdan? Bueno, pues esa es la semilla que desgraciadamente pues la mata da de todo, porque así como es la mejor universidad de Latinoamérica y una de las mejores de Iberoamérica, también la UNAM produce desgraciadamente estas lacras, que no se les podría llamar en otra forma, porque hubo un jefe de policía del distrito de la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera precisamente, que lo corrieron porque cometió el pecado de decir que los porros y anarcos de la UNAM tiraban a matar cuando agredían. O sea, brutalmente. Gente que anda drogada y no le importa herir, lesionar, matar al prójimo. Entonces, es ahí donde radica. Y hoy, por eso la pregunta, ¿hasta dónde piensan llegar o llevar a la UNAM con este conflicto de los porros? ¿Por qué? Porque ya es un clamor que es donde se exige, y afortunadamente se está contando
con toda la colaboración del rector Enrique Graue para desterrar estos males que aquejan a la UNAM y que dan la nota roja muy seguido. Lo vemos a cada rato como el porrismo sigue imperando. Es más, precisamente en el auditorio de la UNAM, Javier Barros Sierra, por cierto, le pusieron el nombre de aquel rector del 68, y que después le pusieron otro nombre por su cuenta y riesgo los porros, Ernesto Che Guevara. Ahí está su ideología de izquierda. Y es un búnker inexpugnable, porque son intocables. Un búnker intocable. Ahí están ellos y nadie puede entrar por sobre la autonomía de la UNAM. Pisotean al rector, pisotean a todos los estatutos, las leyes que rigen la vida interna de esa autónoma institución, y eso es. Entonces ya basta. Es lo que es el clamor que se oye entre los estudiantes, y es que los someten por la fuerza bruta para que sirvan a esos intereses que en nada abonan a la buena educación, ni menos al buen prestigio de la UNAM. Interesante se sigue tornando esta situación, y a ver hasta dónde llega, porque ya incluso no solamente el gobierno del Distrito Federal, sino también el federal, están interviniendo con sus respectivas fiscalías, procuradurías, para investigar a fondo e identificar a los culpables para llevarlos a juicio. Ojalá y en esta vez sea definitiva, o por lo menos que se baje el volumen a esa lacra enquistada desde hace muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la complicidad de los propios rectores para abajo. Ya vieron cómo suspendieron al supervisor de vigilancia, al encargado de la vigilancia interna de la UNAM, porque ahí andaba en la bola y no hizo nada para llamar a los cuerpos de seguridad para que intervinieran. O sea, es una mafia ahí que no va a estar fácil extirparla, y por lo menos que se le baje el volumen. Mundo Nuevo, otro caso. Les platicábamos ya lo que sucedió, desgraciadamente. Se señala a un maestro, a un docente, Pedro N., de haber abusado de una menor. En fin, esto estalló. Las madres de familia, justificadamente, en apoyo a la mamá de la niña, pues protestaron y exigieron que les entregaran al culpable para hacerse justicia por propia mano. Pero esto sucedió cuando llega gente extraña a la escuela, que nada tenían que ver ahí, y atizaron el fuego, vaya, con las madres de familia. Pero afortunadamente, como ya les platicábamos también, la Fuerza Naval y la Policía Estatal llegaron a tiempo y aplicaron los protocolos para esas situaciones, y la sangre afortunadamente no llegó al río. Pero sucedió que después de que las Fuerzas Armadas, en este caso el sector naval y la Policía Estatal, lograron rescatar al maestro que estaba atrincherado en una de las aulas, y para poder sacarlo tuvieron que rociar de gas lacrimógeno, y así se lo llevaron. Pero yéndose ellos, pues inmediatamente los que apostaban al linchamiento del maestro para saciar su sed de venganza. ¿Venganza de qué? ¿Contra quién? Contra los demás maestros también, porque incineraron 5 automóviles, sin importarles si alguno de ellos era del maestro Pedro N., pero ellos tenían que hacerlo para demostrarle a la gente municipal, Cuauhtémoc López Banda, y al presidente municipal, Víctor Manuel Carranza, que dicen que la cosa habría venido por el lado de Morena, porque también perdieron esa agencia municipal. Y es que ahí
como en la UNAM, los rectores, ahí los agentes municipales también tienen sus grupos de choque, y hoy que perdió Morena esa posición, bueno, pues están en contra del panista que les ganó la elección. Y así viene todo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora la Fiscalía General del Estado está ya investigando a través de los videos que los compañeros reporteros de los diferentes medios de comunicación que estuvieron ahí al pie del cañón y corriendo todos los riesgos, porque sabemos cómo reacciona la chusma en esos casos, pues lograron tener informada a la comunidad en general sobre lo ahí sucedido. Entonces tienen imágenes que filmaron, que tomaron, que les serán muy útiles a la Fiscalía General del Estado, porque es necesario, decíamos también ayer, sentar un precedente, que esto no sirva como ha sucedido en otros lugares, lo sabemos, que no sirva que como ejemplo, negativo ejemplo a seguir en otros casos. Que se castigue, que se aplique la ley, porque ahí hubo dos casos reprobables, el del maestro Pedro N. y el otro, pues ahora resulta que hay quienes todavía culpan a las Fuerzas Armadas que intervinieron de no haber entregado a Pedro N. a la gente. Por favor, ¿de qué se trata? ¿De linchamientos? Pues ¿en qué país vivimos? ¿En qué lugar estamos? Y por lo demás, Mundo Nuevo, pues siempre ha habido este tipo de delincuencia común. Las bandas que decíamos sirven y han sido toleradas por los diversos agentes municipales de los últimos tiempos, cuando se ha complicado ahí. Mundo Nuevo, un lugar con antecedentes terribles. Incluso es un lugar que se fundó ahí indebidamente, porque el viejo Mundo Nuevo estuvo ubicado frente al complejo Pajaritos, a la vera de la carretera vieja que conducía a Villa Allende, a la monoboya que se le conocía entonces, y a la congregación de Allende de entonces. Pero como se iba a instalar, ya se estaba instalando el complejo petroquímico Pajaritos, que fue el primero de los 3 de la zona instalado ahí, de Coatzacoalcos, pues Petróleos Mexicanos indemnizó a todos los habitantes de ese ejido del Mundo Nuevo, les pagó sus tierras, árboles frutales, animales domésticos, sus casitas y en general, y los reubicaron en la colonia Vicente Lombardo Toledano de Villa Allende. Pero los líderes ejidales, ampones, pues se fueron en sentido contrario hacia Nanchital, y ahí localizaron esos terrenos de Petróleos Mexicanos y ahí se instalaron y empezaron a fraccionarlos con toda la complicidad de Pemex. Se recuerda cómo ahí incluso después se extendieron y vendieron hasta terrenos que estaban por donde pasaba un tren de 17 líneas de productos de Petróleos Mexicanos. Y desde entonces ha sido un lugar difícil, incluso fue refugio ahí de mucha gente que venía en busca, atraída por el boom petrolero de la construcción de los demás complejos, y esa comunidad se pobló, pero anárquicamente. Sus calles eran lodazales hasta que Chico Valderas les pavimentó algunas calles, y también pues se convirtió en un lugar del vicio, incluso comparado con Sodoma y Gomorra. En cuartos de 4x4 dormían hasta 20 aventureros que venían en busca del oro petrolero, y incluso sirvió para que la revista Proceso, el escritor Ricardo Garibay, hiciera un gran reportaje de Mundo Nuevo que lo tituló, fíjense ustedes lo que encontró ahí Ricardo Garibay, lo tituló Perromundo, monstruoso hijo del petróleo. Desde entonces ya era un lugar de horca y cuchillo, y pues luego con la complicidad de agentes municipales pues surgieron y persisten esas bandas de delincuentes comunes que fueron los que intervinieron en este problema para linchar al maestro Pedro N. Y bueno, pues que se actúe en consecuencia y no vaya a ser el caso que, como siempre, aquí nadie sabe, nadie supo, como el monje loco. Y
Andrés Manuel López Obrador, les platicábamos ayer, se reunió hoy con empresarios en Villahermosa, pues, empresarios de la industria petrolera, para pues pedirles que apoyen a su gobierno, que tengan confianza en su gobierno y que a partir del 1 de diciembre van a dar a conocer las licitaciones sobre las inversiones que ya tiene proyectada su gobierno para principalmente la perforación de pozos, es decir, la exploración y producción de pozos, porque así pintó el panorama. Es crítica la situación de petróleos mexicanos y en consecuencia del país, dice, y tenemos que rescatar, tenemos que incrementar la producción de crudo, porque esto viene aparejado con las reparaciones y ampliaciones de las 6 refinerías existentes y la construcción de una más ahí en Dos Bocas, Tabasco. Ahí estuvieron con Andrés Manuel la futura secretaria de Energía, Rocío Nale García, el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López, y el futuro director de Pemex, Octavio Romero. Ahí estuvieron con López Obrador y decíamos, la forma en que le habló a los empresarios nos lleva a preguntar, pues que en verdad el gobierno de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, desmanteló la industria en esta forma que se expresa Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que el rescate del sector energético nacional es urgente e inaplazable. Así, porque podría conducir a crisis más graves, económicas y financieras. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó realmente? Y si se hizo esto, ¿por qué no se actúa o se actúa en consecuencia contra principalmente el Congreso de la Unión, diputados y senadores que aprobaron esas reformas estructurales, esas reformas constitucionales? Porque según esto fue la gran cosa, y esto lo dice pues aquí en México y en el extranjero. Es más, la captación de inversiones que está proyectada por $200 mil millones para este año que viene, bueno, pues no se consiguen tan fácilmente. Decíamos cómo el problema en Pemex ha sido ese, que hay una corriente política a la izquierda que no quería abrir el abanico de inversiones a los privados nacionales o extranjeros, porque se corría el riesgo de perder el control sobre los energéticos y hasta la soberanía nacional. Pues ya se demostró que no hay tal, porque la Constitución se reformó, pero no deja abierta ninguna opción para cualquiera de esas dos situaciones. Pero ahora decíamos, escuchar el patético discurso de López Obrador ante los empresarios petroleros, pues sí, obligadamente uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esas reformas? Y ya ve que había dicho en campaña que va para atrás. Bueno, y ya luego corrigió que no va para atrás la reforma energética. Incluso por ahí hubo unas confrontaciones entre Rocío Nale, Rubio Ruiz y el mismo López Obrador, porque no va para atrás. Se van a revisar con algunos contratos, algunas asignaciones, pero entonces, ¿a qué se refiere López Obrador cuando habla de esa crisis económica y financiera que puede crecer y provocar un caos en esos renglones en nuestro querido México? Bueno, pues hay que seguirle la huella para ver
dónde está la verdad sobre la industria energética nacional. Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador electo de Morena, estará el próximo lunes por Coatzacoalcos. Viene a encabezar un evento público donde estaría dando a conocer otros nombramientos de su gabinete legal y ampliado. Por ejemplo, ya casi se da por un hecho que el doctor Roberto Ramos Salor, neumólogo pediatra de mucho prestigio, será el próximo secretario de Salud. Y en nuestra columna comentamos el concepto que tenemos y que hemos tenido siempre de Ramos Salor, que es un agente de izquierda, realmente izquierdista, un luchador social, que le invierte a la izquierda. Ha patrocinado muchos movimientos de la izquierda, incluso pagado rentas de los locales en los tiempos del PRD, que nadie asumía, y también es un izquierdista que sirve, no que se sirve de los cargos públicos que ha ocupado. Fue regidor, fue director del hospital regional, trabajó en el Seguro Social, de donde es jubilado, y siempre ha tenido esa visión. Y precisamente por esa visión que tiene de servir y no servirse, es que no encaja con algunos grupos que nunca lo han querido apoyar para que ascienda. Buscó la presidencia municipal, la diputación local, la federal. Ahora que iba por el distrito rural de Coatzacoalcos para la local, también lo bloquearon y prefirieron dársela a un mercenario de la política como es Gonzalo Guizar Valladares. Y hoy, por fin, recuerdan cómo pierde la dirección del hospital, porque siendo director del hospital, Valentín Gómez Farías, como militante del PRD, que ganó en alianza con el PAN la gubernatura, se le ocurrió irse a tomar la foto con Rocío Nale, y lógicamente ante un gobernador mano dura como Miguel Ángel Linares, pues no entendió que no se le puede prohibir a nadie pues que tenga amigos que sean de otros partidos, y pues lo dieron de baja. Hoy la justicia izquierdista le haría realmente, válgase la redundancia, justicia al doctor Roberto Ramos Salor. Y también por ahí estaría Xóchitl Arbezú, una mujer muy valiosa de Minatitlán, que colaboró con López Obrador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Y a ella se le mencionó para diputada, también la bloquearon, que iba a ser incluso candidata a la presidencia municipal, y Minatitlán hubiera salido ganando. No con ese fracaso de imponer a don Nicolás Reyes Álvarez como candidato, y ganó por López Obrador, no ganó por él. Y Xóchitl Arbezú Lagos podría ser la próxima secretaria de Turismo del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. El lunes se va a develar estas incógnitas, y ya suman 174 los cráneos localizados en las fosas clandestinas, que informó el fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, y que ya se sabe fueron ubicadas esas fosas en el predio Arbolillo del municipio de Alvarado. Ese predio está en la carretera que va de Los Tuxtlas hacia Alvarado. Y pues primero fueron 166, después subió a 168, y ahora ya suman, según datos oficiales, 174. Y ya desde ayer viernes empezaron a desfilar por la Fiscalía General del Estado los colectivos de desaparecidos, a los cuales le están mostrando pruebas como pues los propios restos humanos, para la cuestión de las pruebas de ADN, que ya se tienen algunos datos que se tomaron sobre eso y se están haciendo comparaciones. Y también para mostrarles ropa que rescataron ahí, e identificaciones, entre otras credenciales del lector. Esto va a servir, y ya pues algunos colectivos como Solecito se quejan de que no les han dado acceso al predio Arbolillo allá en Alvarado, y pues el propio gobierno, la propia fiscalía dice que se trata de una secrecía
que no se trata de llegar y revolver más el asunto. Además, se están haciendo investigaciones científicas en colaboración de la Fiscalía General del Estado, coordinada con la Procuraduría General de la República. Y pues ojalá que esto sirva sobre todo para que los familiares de los desaparecidos pues sepan, como es lo único que piden muchas veces, saber dónde quedaron para rescatar sus restos, darles ellos cristiana sepultura y saber que por lo menos no andan por ahí perdidos o alguna u otra cosa, pero ojalá y todo esto, esta tragedia, que de por sí lo es, tenga un final que satisfaga por lo menos esa necesidad de los familiares de los desaparecidos de saber que ahí quedó un familiar. Finalmente, con eso se despejan las dudas y como somos los mexicanos tan nobles en ese aspecto de que primero la familia, en las condiciones que sea, yo quiero el cuerpo de mi ser querido para saber si efectivamente fue él al que ejecutaron, al que mataron, al que sacrificaron. Y la refinería de Minatitlán, hablando de petróleos mexicanos, el secretario general de la sección 10, Jorge Guay González, declaró a la compañera Angélica Joaquín, de el Liberal del Sur, que ya se está rescatando la producción en la refinería general Lázaro Cárdenas de Minatitlán, que se había caído por situación de las reparaciones, reconfiguración de algunas plantas que se retrasó ese proceso y que en este momento ya se están produciendo 110,000 barriles de gasolinas, diésel y otros productos más que se procesan en la refinería y que están en vías de alcanzar la cifra más o menos deseada de 180,000 a 190,000 barriles de los productos que se procesan en la refinería general Lázaro Cárdenas, pero que mientras tanto pues sí se generaron muchos empleos en todo ese proceso de reparación, reconstrucción de las plantas de la refinería general Lázaro Cárdenas. O sea, que se sigue apostando a rescatar la productividad y sobre todo tapando bocas, porque ya sobran quienes dicen que ya la refinería de Minatitlán y las 5 restantes son chatarra, que no sirven, que ya las acabaron también con la reforma energética y una serie de cosas que para qué les digo, pero pues ustedes ya las han oído por todos lados, quienes le apuestan al fracaso de la industria petrolera y consecuentemente al fracaso de nuestro país, pero no obstante, esas lenguas de doble filo, México y Pemex siguen adelante. Les decíamos, ya está nuestra columna de mañana dominical en cebejara.com. Por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 448 de Política a la Mexicana de este sábado 8 de septiembre. Estamos a 7 días del grito de independencia y hay que ir afinando todo para celebrarlo como buenos y responsables mexicanos que somos. Nos vemos el lunes, Dios mediante, pero si hay algo antes, volveremos para compartirlo con ustedes. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.